Muy buenas tardes, bienvenidos al cierre de los mercados en Primera Página Televisión, el espacio donde revisamos el comportamiento de la Bolsa de Nueva York y los mercados de la integración NUAM. Comenzamos esta emisión anunciándoles que ya cerraron operaciones bursátiles las bolsas internacionales y vamos a ver entonces cómo le fue a Wall Street. El Nasdaq retrocedió en la sesión de hoy un 0,46% o más de 118 puntos para ubicarse en 25.352 durante el jueves, mientras que por su parte el Dow Jones avanzó en la jornada de hoy un 0,14% hasta los 51.920 puntos, es decir, que tuvo un avance leve de 71 puntos y marcó pues un nuevo máximo intradía en una jornada caracterizada por la rotación de inversionistas hacia sectores como salud, financiero e industrial. Así las cosas, vamos a ver el último de los índices, que es el Standard & Poor's 500, que también finalizó con una caída del 0,01% hasta ubicarse en 7.357, lo que nos permite concluir que Wall Street finalizó con resultados mixtos la sesión de hoy. A pesar de que Micron Technology se disparó 14% tras presentar resultados trimestrales que superaron las expectativas del mercado, el sector tecnológico enfrentó presiones. Apple dio 5% después de anunciar aumentos de precios en MacBooks y iPads, mientras Microsoft retrocedió cerca del 4% tras informar incrementos en los precios de sus consolas Xbox. Otras grandes tecnológicas también operaron a la baja. Alphabet y Meta perdieron alrededor del 1% en medio de preocupaciones por el impacto que el encarecimiento de los semiconductores podría tener sobre su margen de ganancia. Los datos de inflación también estuvieron bajo el análisis. El índice de PCE, que es la medida favorita de la Reserva Federal, subió un 0,4% en mayo y un 4,1% en términos anuales, en línea con lo esperado. La inflación subyacente alcanzó el 3,4% anual, su nivel más alto desde octubre del 2023, y mientras tanto los rendimientos de los bonos del Tesoro se dieron levemente y las acciones de semiconductores como Qualcomm, Sdansk y Western Digital y Apple Materials registraron ganancias en la sesión de hoy, apoyadas por el fuerte reporte de Micron y la continua demanda asociada por el desarrollo de inteligencia artificial. Tras revisar esta información, veamos cómo cerraron los mercados de la integración NUA. Cosas les cuento entonces que el MSCI Colcap en la sesión de hoy finalizó con una variación positiva del 0,42%, una variación negativa en la sesión de hoy del 0,42% para ubicarse en 2.261 puntos. Por su parte, las acciones que tuvieron mayores pérdidas en la sesión de hoy fueron Promigas, ISA, Grupo Argos de la Acción Preferencial y Cementos Argos de la Acción Preferencial, que tuvieron bajas en la sesión superiores a el 2%, siendo Promigas la que más perdió con una baja del 2,08%. Por su parte, acciones como por ejemplo ETB, Mineros, Corfi Colombiana, Da Vivienda Group de la Acción Preferencial y Con Concreto fueron algunas de las acciones que mostraron comportamientos positivos en la sesión de hoy, siendo ETB la que más aumentó 10,24% en la sesión de hoy. En noticias del mercado colombiano, la titularizadora colombiana recibió demandas por 188.300 millones de pesos durante la construcción del libro de ofertas de los títulos TIB 16, superando el monto estimado de emisión de 172.000 millones de pesos. El interés de los inversionistas se concentró en una nueva titularización respaldada por los créditos de vehículo. La compañía informó que la tasa estimada de corte para la clase TIB 16 a serie A 2031 es de 13,65% efectivo anual. Los resultados definitivos y vinculantes de la adjudicación serán informados por la Bolsa de Valores de Colombia el próximo 26 de junio, una vez se publique pues el prospecto definitivo de la emisión. De otro lado, BTG Pactual considera que el 2026 será un año de señales y confianza para el gobierno de Abelardo de la Espriella, mientras que el 2027 representará la verdadera prueba de gobernabilidad fiscal. La firma destaca que el mercado valora medidas ejecutivas como la recomposición de Ecopetrol, la reactivación de contratos petroleros, la focalización de subsidios y el congelamiento de 12 billones de pesos, pero advierte que los cambios estructurales dependerán del Congreso. Según el reporte, reformas como la eliminación
del 4 por mil, la reducción del Estado, la fusión de ministerios y una reforma tributaria requerirán mayorías legislativas y fuentes de recaudo creíbles. BTG señala que el presidente electo puede enviar rápidamente señales positivas al mercado, pero la consolidación fiscal solo podrá evaluarse con el presupuesto del 2027 y la capacidad de construir coaliciones en el Congreso. Así las cosas, el IPSA se suma entonces a esos valores que finalizan la sesión en positivo. Tiene una variación positiva hoy de 0,28%, recuperando los 10.700 que había perdido en la jornada anterior. Estaba avanzando un 0,5% al inicio de la sesión, respaldado por acciones como Falabella, Santander y Banco de Chile, que sobrepasaban la influencia negativa de la Sociedad Química Minera. Recordemos que la Sociedad Química Minera es una acción de alta ponderación en el IPSA y los precios del litio recaen mucho sobre el resultado de esta acción durante la jornada. Como pudimos ver en sesiones anteriores, el precio del litio ha ido bajando considerablemente, por lo que la Sociedad Química Minera ha tenido pérdidas en su acción superiores a el 2%. Vamos a ver entonces al finalizar la jornada de qué manera se comportaron las acciones, y en línea con ese resultado del IPSA vamos a observar cuáles fueron las acciones de mayor ganancia en la sesión. Hoy Falabella ganó 5,52%, en el Chile aumentó 2,56%, Banco Itaú también tuvo un avance del 2,47% y Banco Santander pues se sumó a la lista de acciones en verde con un alza del 2,22%. Por su parte, acciones como por ejemplo la Sociedad Química Minera, Engie Energía Chile, Salfa y la Compañía Sudamericana de Vapores fueron las cuatro acciones que mostraron mayores pérdidas en la sesión de hoy, siendo la Sociedad Química Minera la de menor desempeño con una baja del 3,24%. Engie Energía Chile retrocedió 1,39% y Salfa Corp también bajó 0,87%. Y en noticias del mercado chileno les cuento que Codelco busca recuperar más de 14 millones de dólares en bonos e incentivos pagados tras detectar una sobreestimación de 27.000 toneladas de cobre en los registros de producción de diciembre del 2025. Del total, cerca de $1 millón corresponden a compensaciones recibidas por ejecutivos involucrados en la irregularidad. La estatal adoptó medidas disciplinarias contra 7 ejecutivos y un ex ejecutivo, además de la desvinculación de un gerente. La compañía informó al Congreso que presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público y contratará una auditoría externa independiente para revisar sus estados financieros y fortalecer los controles internos. El caso ocurre en un contexto de presión financiera para la minera, que desembolsa alrededor de $1.500 millones anuales en intereses de deuda, según indicó su directorio. En otras noticias les cuento que el colombiano Álvaro Saey vendió cerca de 20,7 millones de acciones de la cadena chilena SMU a través de sociedades vinculadas, obteniendo alrededor de 2.670 millones de pesos chilenos o un 2,8 millones de dólares como parte del proceso de recaudación de deuda de Corp Group. Tras las operaciones, su participación en la matriz de Unimark Albi y Mayorista 10 disminuyó un 33,63%, aunque conserva el control de la compañía. Las ventas se suman a la desinversión de 4,87% realizada a mediados de junio, una de las más relevantes del holding en la supermercadista, y los recursos serán destinados a armonizar pasivos financieros en línea con el acuerdo de reestructuración de Corp Group, que busca fortalecer su posición financiera, manteniendo el control sobre uno de sus principales activos estratégicos. Ya para finalizar con NUAM, la Bolsa de Valores de Lima finaliza con una caída del 0,05%, lo que nos permite concluir que NUAM en la sesión de hoy finalizó de manera mixta. Colombia con variaciones negativas, Chile lo hizo de manera positiva y finalmente Lima tuvo retrocesos en la sesión de hoy, 0,05% en su índice general, pasando de 54.833 a 54.856. Por su parte, el SELEC también finalizó con una variación positiva del 0,48%,
pasando de 1.457 a 1.400. Sí, pasando de 1.450 a 1.457 en la sesión de hoy. Vamos a observar entonces dentro de los movimientos cuáles fueron los que tuvieron menor desempeño en línea con ese resultado del índice general. Así las cosas, Silver Mountain Resources finaliza con una variación negativa del 15,81%, manufactura de metales y aluminio bajó 14,29% y la sociedad minera Cerro Verde retrocedió 4,58%. Por su parte, Volcán Compañía Minera fue el primer título en mostrar comportamiento positivo del 5,84%, Panoro Minerals ganó 5% y la compañía minera Santa Luisa aumentó 4,88% en la sesión de hoy. El Banco Central de la Reserva del Perú proyectó que las exportaciones del país alcanzarán 118.171 millones de dólares en el 2026, un nuevo récord y muy por encima de los 90.082 millones de dólares registrados en el 2025. La entidad también estima un superávit comercial superior a 49.000 millones de dólares, apoyado en un aumento del 18,3% en los términos de intercambio y en precios más altos para los principales productos de exportación. El Banco de Crédito del Perú prevé que las exportaciones tradicionales lideradas por minerales, petróleo, gas natural y harina de pescado sumen 93.606 millones de dólares, mientras que las no tradicionales alcancen 94.244 millones de dólares. Además, anticipa que los envíos al exterior volverán a marcar un máximo en el 2027 cuando llegarían a 127.758 millones de dólares, consolidando el aporte del comercio exterior al crecimiento de la economía peruana. Revisar el desempeño de las bolsas de la región, ahora vamos a poner la mirada en Venezuela con los resultados de la sesión anterior que mostró operaciones desde el pasado martes. Ayer hubo festivo en Venezuela y ayer, digamos, por la catástrofe que ocurrió, pues no está operando la UNA el día de hoy. Es así entonces como el último registro que tiene el índice bursátil de Caracas es de una variación positiva del 3,72% en 5.729 puntos. Por su parte, los otros índices la componen, es decir, el financiero y el industrial, finalizaron en mixto. El financiero del sector bancario con un aumento del 4,85%, mientras que el índice industrial del sector manufacturero finalizó con caídas de 0,76% en la sesión de hoy. Un fuerte sismo de magnitud 7,1 sacudió este miércoles Venezuela y causó escenas de pánico en Caracas, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Un sismo de magnitud 7,1 sacudió el miércoles a Venezuela, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, provocando escenas de pánico en Caracas, de acuerdo con periodistas de la AFP. El temblor se registró pasada las 6 de la tarde, hora local, con epicentro a 21 kilómetros al oeste de Morón y a una profundidad de solo 10 kilómetros, lo que intensificó su impacto. El movimiento fue seguido por varias réplicas y también se sintió en Colombia. En la capital venezolana, decenas de personas evacuaron edificios y permanecieron en las calles durante varios minutos antes de regresar a sus hogares y oficinas. En el país vecino, las autoridades descartaron cualquier riesgo de tsunami tras evaluar la situación. Por ahora no se han reportado daños mayores ni víctimas, pero el fuerte sismo generó alarma entre la población. Al menos 164 personas murieron y casi 1.000.000 resultaron heridas por los dos potentes terremotos del miércoles en Venezuela que provocaron derrumbes de escenas de edificios, cortes eléctricos y pánico en la población. El gobierno de Venezuela decretó el estado de emergencia tras dos fuertes sismos casi consecutivos que sacudieron el miércoles el país y provocaron la destrucción de edificios, más de un centenar de muertos y escenas de pánico en Caracas y otras regiones. El primero de magnitud 7,2, pasada las 6 de la tarde hora local, con epicentro a 21 kilómetros al oeste de Morón. Apenas un minuto después, un segundo temblor aún más potente, de magnitud 7,5, golpeó la misma zona. Ambos ocurrieron a una profundidad reducida, lo que intensificó su impacto y se sintieron hasta Colombia. El estado más afectado por este inédito fenómeno sísmico es el estado La Guaira.
Hay decenas de edificios colapsados y estamos en este momento en labores muy arduas de rescate para salvar las vidas que Dios nos permita salvar. En Caracas, una periodista de la AFP constató la destrucción de un edificio de 22 plantas en Altamira, mientras familiares desesperados buscaban a sus seres queridos entre los escombros. Voluntarios pedían linternas para continuar las labores de rescate, mientras amplias zonas quedaron sin electricidad y calles cubiertas de vidrios rotos. En las próximas horas estaremos recibiendo rescatistas de países que ya se han comunicado con nuestro gobierno. Quiero agradecer al presidente Donald Trump y a su gobierno que ha estado en contacto permanente con el gobierno venezolano, con todas nuestras autoridades, brindando apoyo, solidaridad. El sismo se sintió en varios estados del país y también en Bogotá, donde fueron evacuados edificios por precaución. Las autoridades colombianas descartaron una alerta de tsunami. Venezuela, país sísmicamente activo, ha sufrido terremotos devastadores en el pasado, como los de 1967 en Caracas y 1997 en Cariaco. Horas después, otro fuerte temblor de magnitud 6,9 sacudió el norte de Japón, sin que se reportaran víctimas en una jornada marcada por la intensa actividad sísmica a nivel global. Estados Unidos y otros numerosos países, especialmente de América Latina, ofrecieron su ayuda a Venezuela luego de los dos potentes terremotos que causaron al menos 164 muertos y cerca de 1.000 heridos. Numerosos países ofrecieron su ayuda a Venezuela luego de los dos potentes terremotos que sacudieron al país. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en su plataforma Truth Social que su país está preparado, dispuesto y capacitado para asistir a quienes llamó sus nuevos y grandes amigos, y ordenó a las agencias del gobierno que se preparen para actuar rápidamente. El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció posteriormente una ayuda a gran escala, rápida y eficaz. El Departamento de Guerra va a tener que desempeñar un papel logístico muy importante en este caso, porque en estos momentos tiene la capacidad de aterrizar en lugares difíciles. El aeropuerto de Caracas está dañado, pero el Departamento de Guerra tiene la capacidad de aterrizar en situaciones como esta. Mientras tanto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, le pidió a través de una carta a la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, que transmita sus sinceras palabras de solidaridad a los familiares y amigos de las víctimas. China también anunció estar lista para enviar toda la ayuda posible a Venezuela. China está siguiendo de cerca la evolución de la situación tras el terremoto en Venezuela y mantiene un estrecho contacto con la embajada china en Venezuela. Por el momento no se han recibido informes de ciudadanos chinos heridos o fallecidos. China quiere ofrecer toda la ayuda posible de manera apropiada, de acuerdo con lo que necesite Venezuela. La comisaria de gestión de crisis de la Unión Europea anunció que el bloque está dispuesto a prestar su ayuda e indicó que el sistema Copérnicus de detección por satélite fue activado para apoyar las operaciones de rescate en Venezuela. Varios países europeos ofrecieron el envío de equipos especializados y aviones militares al terreno. Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, escribió en X que ha instruido la preparación de la ayuda necesaria y agregó que Caracas solicitó apoyo con personal especializado en rescate y de sanidad. El mandatario brasileño Luis Inácio Lula da Silva también mostró su gran preocupación y consternación por los impactos causados por los sismos. El canciller cubano Bruno Rodríguez expresó sus profundas condolencias y solidaridad al gobierno y al pueblo hermano de Venezuela. Otros países latinoamericanos que se manifestaron al respecto fueron los de Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá, República Dominicana y Uruguay, entre otros. Muchas gracias a todos nuestros televidentes por acompañarnos en esta emisión de Primera Página, el canal de los negocios. Nos vemos en una próxima oportunidad y los dejamos con este análisis o esta entrevista económica de nuestro periodista Edgar Leyton con Juan Carlos Echeverry, quien es presidente del Banco de Bogotá, sobre una reciente colocación que hizo la entidad. Encuentro con Juan Carlos Echeverry, él es el presidente del Banco de Bogotá. La razón, Banco de Bogotá colocó en la Bolsa de Valores o a través de la Bolsa de Valores bonos por cerca de 250.000 millones de pesos. Sin embargo, hubo una demanda bastante fuerte. Juan Carlos, bienvenido a Primera Página de Televisión. Muchas gracias, muy contento de estar aquí en Primera Página. Excelente. Juan Carlos, cuéntenos
270.000 millones, ¿cuánto fue el apetito y por qué hay tanto apetito por bonos no solo de Bogotá, sino de otras entidades privadas en el mercado? Bueno, especialmente por Bogotá. Especialmente por Bogotá. Yo creo que hay un renovado optimismo. Naturalmente, el tema político tenía a la gente muy expectante, pero ya resolviendo eso, vienen 10 años que yo creo que van a ser magníficos. Yo digo que pasamos de la década sombría a la década brillante. Y nosotros pues atacamos el mercado con una colocación de 200.000 millones de pesos. Hubo una demanda por 2.8 veces y aumentamos la colocación a 250.000 millones. De manera que nos sentimos muy contentos, se ve que ese apetito, se ve que hay profundidad en el mercado de capitales. Te agradecemos mucho a la Bolsa de Valores de Colombia por esta modalidad y bueno, tendremos hasta 2 billones de pesos para colocar a lo largo de los próximos 12 meses. ¿En qué? Bueno, son 2 billones de pesos en los próximos 12 meses. Estos 250.000 millones, íbamos por 200. Estos 250 con sobreadjudicación que pusieron, ¿para dónde van? Pues para financiar nuestras operaciones. Nosotros tenemos muchos clientes que están demandando crédito, afortunadamente, en todo el país. Hemos estado en Barranquilla, hemos estado en Cali, en Pereira, en Bogotá. Tenemos una sensación de que la economía está cogiendo un dinamismo importante. De manera que sí, pues esta es una fuente más de financiación con unas condiciones financieras interesantes y pues nos permite estar midiendo cómo está el mercado para hacer reaperturas del bono con nuevos lotes. Ustedes copian muy buen modelo y es emitir por tramos. De acuerdo. O sea, tienen el cupo de 2 billones. ¿Qué vieron o cuál es el beneficio de que una entidad tenga un cupo de 2 billones y no se tanqueen de una vez con esos 2 billones, sino que vayan por tramos? Esto les evita que tengan que pagar intereses. Cuéntenos cuál es ese objetivo Pues, que tengan que ir haciendo. hay varias características que son interesantes. Primero, los costos de una emisión, digamos, si lo tratáramos de hacer, digamos, en tramos de, por decir, 400.000 millones de pesos, pues cada tramo de 400.000 nos tocaría incurrir en los costos de publicar en la prensa, los costos en la bolsa, etc. Así lo hacemos ya por toda la emisión de 2 billones. Segundo, nos da una flexibilidad de ir midiendo el mercado, el apetito y las condiciones del mercado. Si se van mejorando pues, y van bajando los tipos de interés, pues vamos a tener aperturas a menor costo. Okay. Esa flexibilidad, decir en un mes, 2 meses, ser oportunistas. Si en un momento dado sabemos que las condiciones están muy buenas, pues podemos salir y colocar 200, 300, 400.000 millones también en función de la demanda. De manera que sí le permite a uno hacerlo a menor costo y medir la oportunidad, digamos, manteniendo el ojo ¿El y oído? el oído, avisores a ver cómo están las condiciones del mercado y tener nuevas aperturas. Bien, usted habla de 10 años, ¿por qué 10 años? No, es porque yo hice un estudio recientemente, pues un estudio donde escribí una historia de la economía colombiana para Uninorte, para Adolfo Messer, el rector. Ah, ok, sí. Vamos a publicar una nueva historia de Colombia. A mí me tocaron los últimos 75 años. Y si uno mira los últimos 75 años, yo a esta década entre 2015 y 2025 la llamé la década sombría. No tenía nada que ver con mi situación actual. Pero yo sí estoy seguro que estamos saliendo de esa década sombría y pues obviamente espero una década brillante. ¿Por qué? Porque los sentimientos, las familias las veo bien, las empresas las veo con ánimo de invertir, pues ahora va a haber un choque de confianza muy importante. El mundo nos está viendo con un gran optimismo. Yo estuve viviendo en México, estuve viviendo en Estados Unidos y a Colombia se la ve con un inmenso optimismo, con un país de instituciones fuertes, que estas elecciones demostraron que tenemos una gran democracia. A la hora ya se sabía quién era el presidente, ¿no es cierto? Pues el escrutinio ha mostrado que la diferencia fueron 270 votos o algo así, una cosa mínima. O sea, es muy difícil tener un país que a la hora usted ya tenga presidente. Y si bien las elecciones son como tienen que ser, bastante duras, una vez pasan las elecciones, los discursos de ambos lados han estado muy conciliadores ya pensando en el país, de manera que esto me da a mí una tremenda confianza para lo que viene. ¿Qué más dice su libro? Mi libro dice, bueno, por ejemplo, que la situación actual, siguiendo con eso, en donde Estados Unidos por primera vez ve en el eje norte-sur,
y no este-oeste. Estados Unidos se iba a Irak, Ok, a sí. Irán, a China, ¿no? A Vietnam. Por primera vez en 40 años, 50 años, después de la Alianza para el Progreso del presidente Kennedy, Estados Unidos dice, me importa América Latina, me importa Cuba, me importa Venezuela, me importa por supuesto México, pues y Brasil, que son los más grandes, pero me importa Venezuela y Colombia. Venezuela y Colombia, si usted lo mira, hay que verlos como una unidad geográfica y económica de 80 millones de personas. Eso es fascinante. Entonces, Venezuela va a crecer, se tiene que multiplicar por 4 en los próximos 10 o 15 años. Y nosotros somos ese socio de Venezuela. Ya hay suficientes colombianos viviendo en Venezuela y suficientes venezolanos viviendo en Colombia para que las fronteras dejen de existir, como entre España y Francia o de Francia y Alemania. Ya hoy no existen. Los colombianos y los venezolanos pasamos indistintamente por La Guajira, por Cúcuta, por Arauca, las familias viven aquí y allá. Eso mismo se lo debe dejar a la economía, las empresas y las personas debemos estar de un lado a otro. Venezuela tiene mucha riqueza mineral, nosotros tenemos 52 millones de personas que les interesan a las empresas venezolanas. Entonces, juntos somos una esquina maravillosa de América Latina con el interés de Estados Unidos, de México, con una esquina que tiene pues Caribe, que tiene Pacífico, al lado del Canal de Panamá. Tenemos un potencial inmenso con la nueva Venezuela. ¿Y cuándo sale el libro de Adolfo Mejía? Pues yo espero, yo estoy mandando la última versión de mi capítulo, hoy es 24, tenemos hasta fin de mes, yo estaba refinando ya la última leída y yo espero que salga en un mes o mes y ¿Y medio. si le da tiempo con el trabajo del Banco de Bogotá? No, es que ya lo tenía todo escrito, Bueno. ya lo tenía todo escrito, me tocó en un vuelo leerme otra vez todas las 140 páginas que escribimos. Wow. Lo hice con un profesor, Luis Felipe Sáenz, de la Universidad de Carolina del Sur en Estados Unidos. Lo escribimos a 2 manos y bueno, ya está listo. Excelente. Bueno, voy a aterrizarle unas preguntas muy cortas de coyuntura local. Banco de la República se reúne en próximos días. Apuntan muchos analistas a que en esta ocasión sí va el Banco de la República a zafarse un poquito de la política o ese tinte que le tocó asumir en su momento, pero que la próxima junta sí sí va a haber decisión de incrementar tasas de interés. Hay algunos que las ven de 11 a 25 a 12. Juan Carlos Echeverry, Banco de Bogotá, ¿hacia dónde ve que va a haber la próxima reunión de la Junta del Banco? ¿Qué creen que estima? Yo fui ministro y fui presidente de la Junta. Sí, señor. Y pues desde fuera no voy a hacer predicciones, pero la inflación está con unas presiones alcistas, la demanda está fuerte. Yo creo que la oferta va a reaccionar, pero un poco más lento. De manera que pues aceptaremos la política que ponga el banco. El banco tiene que hacer lo que es responsable y a todos nos sirve que al final baje la inflación y bajen las tasas de interés. Si entre eso, entre hoy y eso, se necesita que suban un poco, pues el banco en su sabiduría lo hará y nosotros pues... Para los bancos no es bueno que suban las tasas, eso es algo que hay que decirle a todo el mundo. Nosotros vivimos de prestarle a la gente y cuando las tasas suben, pues la gente se resiente. Cuando las tasas suben, el banco les presta a ustedes más caro y ustedes, pues obviamente. Además. Y lo que ya prestaron, explíquenos un poco de eso. Lo que ustedes ya prestaron le quedó a una tasa menor a la que les. Sí, llega. si usted presta a una tasa que está fija, ¿de acuerdo? Y las tasas del fondeo pues, van subiendo, pues usted se le cierra el margen de lo que vivimos los bancos. Entonces, a nosotros no nos sirve esos aumentos en tasas, pero pues obviamente respetamos y apoyamos una política seria del Banco de la República, que baje la inflación, que eso es bueno para todos.